Yo quisiera ir un poco a, creo que dos de los elementos que mencionaron Karen y Miriam, un poco, digamos, un poco de pasada y que para mí son fundamentales en la muestra. Quisiera agregar uno más y quisiera que pudiéramos hacerlo a través de tres preguntas que son muy sencillas, que parecen muy primarias, que parecen muy básicas y que para mí son fundamentales siempre en este o cualquier proyecto que tiene que ver con el qué, quién es y para quién. Karen mencionaba ahora un poco acerca de las personas que amamos los libros. Y en realidad, vaya, hoy tomo la palabra con todo el orgullo que me genera siempre poder dirigir una institución como el Franz Mayer, pero creo que la tomo principalmente como una persona y como una mujer que ama profundamente los libros. Al inicio de mi gestión en el museo, y también estaba por ahí, todos los miércoles trabajaba desde la biblioteca y todos los miércoles me dedicaba a tratar de entender un poco más del fondo que había hecho Franz Mayer y de por qué esta biblioteca que nos cobija hoy era una de las joyas ocultas del centro de la Ciudad de México, o porque era tan poco conocido nuestro fondo de libros antiguos y raros que hoy por primera vez está al alcance de las personas. Franz Mayer, muchas personas no lo saben, pero hizo, además de esta preciosa biblioteca que hoy suma casi 25,000 tomos, hizo la colección de Quijotes más grande de América. Y cuando Franz Mayer comenzó esta colección y manda la primera carta para comprar lo que fue su primer Quijote de las 743 ediciones que tenemos actualmente, escribe esta carta y dice: me interesa de la misma manera que me interesan todas las cosas bellas. En realidad él no habla de las novelas de caballerías, no habla de la literatura, no habla de un texto, no se desviven en elogios a Cervantes, ni mucho menos habla de una profunda pasión por la literatura. Y en realidad muchas de las personas que amamos los libros, en realidad amamos el libro como objeto. Amamos la temperatura del papel, amamos la manera en la que se forma una página, en la que se presenta un barniz o un satinado en una tapa, en la forma en la que nos podemos vincular con este ejercicio que es más bien estético que literario, que en muchas ocasiones no tiene nada que ver con el contenido del libro, porque hay grandiosas historias que uno puede leer en un documento digital, y eso en realidad es una historia en un documento digital, y una cosa muy distinta es hacer un libro. No podemos hacer un libro desde un autor, vaya, yo justamente mi reflexión partía de eso, ¿no? Un texto no es un libro es un objeto en el que hay detrás de él cantidad de talentos, que ahí es justo donde vamos a las colectividades, porque para que veamos nacer un libro, tendremos entonces que encontrar diseñadores, editores, traductores, correctores de estilo, personas que cuiden la impresión, que estén a pie de imprenta, que estén viendo la máquina y el resultado y cómo van naciendo estas páginas. Y justamente detrás de todo este proceso están todos los pequeños detalles que sí generan que las personas nos vinculemos con el libro. Es decir, en muchas ocasiones cuando hablamos de estrategias de promoción lectora o pensamos que debemos de aumentar los niveles lectores en el país, pensamos que el camino para hacerlo es a través del fomento a la literatura y las historias, y que entonces lo que se debe de apoyar es el sistema autoral, como lo hemos conocido convencionalmente, que mucho tiene que ver con el sistema de formación en el arte europea que tenemos, en el que las obras están firmadas por una persona. Pero en realidad, si lo que buscamos es que las personas nos podamos vincular de manera más profunda y mucho más cercana con los libros y con la literatura, es a través del objeto, es a través justo de estos pequeños detalles que nos llevan a preguntarnos justamente qué es lo que amamos de los libros. ¿Qué es lo que hace que estemos vinculados de esta forma, que los guardemos, que los atesoremos, que los sigamos buscando a pesar de que podamos tener las historias corriendo con la libertad de datos en que pueden circular hoy en día? ¿Qué es lo que hace que sigamos yendo a las bibliotecas, a las librerías, a los museos, que sigamos comprando y que sigamos además sosteniendo todo este ecosistema de labores, de oficios, de trabajos y de talentos que se encuentran detrás del libro? Creo que el pensar en qué es lo que amamos de esos objetos es justamente lo que nos puede hacer que tengamos una puesta en valor muchísimo más profunda, que va a mi segunda pregunta, que tiene que ver con quiénes.
Cuando comprendemos que esas cosas que amamos de los libros y que vemos en las bibliotecas, en las salas de exposición y en los museos, ese pequeño vínculo lo diseña una persona, creo que es cuando podemos hacer una puesta en valor distinta de ese talento y de esa persona que está detrás, porque es ella que está trazando el camino que nos va a llevar a encontrarnos con este objeto. Yo creo que como Karen y como muchas otras personas, supongo lo mismo sucedió con Miriam, conocí el proyecto a partir de las primeras entrevistas en una plataforma digital, y para mí era muy emocionante pensar en la niña que fui, que se acercó a los libros a través del cuidado que puso Peggy Espinosa al estar al frente de algo tan importante como pueden ser los libros de acceso gratuito a partir de la educación pública. O cuando veía en las entrevistas las reflexiones en torno a lo que significaba llevar un equipo de 250 personas, como llevaba Beatriz con toda la parte editorial de las Olimpiadas del 68, en relación a su tiempo y lo que significa ahora. Cuando pensamos en quiénes están diseñando este vínculo y encontramos detrás de eso, en este caso, 27 mujeres que no en todos los casos se reconocen en tanto que feministas, que no en todos los casos están viendo su labor, su trabajo o el diseño a través de un enfoque de género, pero que están reconociendo en el diseño no únicamente una manera de estar en el mundo, de trabajar, de habitar el mundo y de generar vínculos, sino además de generar reflexiones en torno a sus propios afectos, a las personas que las inspiraron. Creo que esta segunda parte, que es el grueso del proyecto en realidad, que tiene que ver con que las propias diseñadoras de viva voz vayan contando su pasión por los libros y qué es lo que aman de los libros y qué es lo que admiran de otras personas que también están haciendo libros, es un ejercicio que creo se agradece mucho, porque es como si cada una de ellas nos fuera prestando sus ojos, no solo para ver el diseño, sino para ver los libros y para ver los libros que han marcado su carrera, qué es lo que reconocen en ellos o por qué ellas consideran que esos libros son fundamentales para contar esta historia. Y ahí para mí entra justo el siguiente elemento, que sería el ¿para quién? Cuando escribimos historia, y finalmente tanto los libros como los museos somos espacios de legitimación histórica, es decir, las personas vamos a los libros y vamos a los museos buscando encontrar respuestas y buscando encontrarnos a nosotros mismos, porque nos han dicho que son los espacios en los que vamos a encontrar la historia de la que somos parte. Así, los museos nos hemos convertido en espacios de generación de símbolos también, de construcción de símbolos, pero al mismo tiempo de escritura histórica. Yo, en muchas ocasiones, cuando hablo acerca especialmente de la historia reciente, que es la que se nos suele diluir más entre los dedos, porque damos cierto valor a las cosas cuanto más antiguas sean, es decir, cuando vemos la biblioteca y hablamos de nuestros libros incunables, pues claro, a la luz de 500 años es mucho más sencillo que podamos hacer una valoración. Pero los libros que leímos hace 20 años y por qué fueron un parteaguas en determinados elementos del diseño, nos cuesta mucho más contárselo a las personas y que podamos encontrar el valor de una época o de ciertas tecnologías que antes no se utilizaron, o del valor de que ahora podamos tener publicaciones autogestivas que antes era mucho más complicado, a pesar de que es justamente esa la manera en la que nace la distribución de las ideas antes de la imprenta como una gran industria. Y creo que justo ahí es cuando nos tenemos que preguntar para quiénes estamos escribiendo historia. La historia que aprendimos todas las personas en la escuela, en los libros, en los museos, sabemos que es la historia de los hombres, escrita por los hombres, que también se pensó para formar generaciones de hombres a las que les hablamos siempre en masculino. El que hagamos la historia de las mujeres no significa únicamente rellenar esta parte de la historia que no nos enseñaron y que no aprendimos en la escuela. Es decir, no es algo que tengamos que cumplir únicamente para decir, bueno, está hecho, ya está el otro lado, sino que también significa la posibilidad de que las chicas que visitan un museo, de que las niñas que van a la sala de un museo puedan encontrar nombres distintos, labores distintas, trabajos distintos y todo un universo creativo que les sea propio y en el cual se puedan identificar. Es decir, que logremos cortar de una vez
con las salas en las que únicamente un varón se podía reconocer y podía tener aspiraciones y sueños. Creo que es el mayor reto cuando estamos haciendo la historia de las mujeres, escrita por las mujeres y buscando que sean justo los nombres de las mujeres los que se representan. Ahí yo últimamente pensaba mucho en Mar Maremoto, que justo está allá afuera con sus ilustraciones como parte de las actividades del museo. Hace un par de meses en una entrevista ella hablaba de sus primeras visitas a los museos y decía, es que en los museos yo no encontraba nada ni nadie que hiciera las cosas que yo quería hacer. Y después me di cuenta de que había unas personas que eran diseñadoras y que había otras que eran ilustradoras y que en realidad ahí se abría todo un camino. Yo creo que cuando hacemos ejercicios de historia reciente como el que hicieron Tere y Rocío, lo más importante es eso, ¿no? ¿A quién se lo vamos a contar o para quiénes lo estamos haciendo? Y creo que para el museo hoy es fundamental el que podamos pensar que estas niñas ahora pueden entrar a la sala y encontrar a 27 mujeres que han trazado el rumbo del diseño editorial en México, que desde hace bastantes años están abriendo el camino para que, por ejemplo, haya sido totalmente distinto para Azul Morris ir a estudiar a Basilea de lo que fue para María probablemente 20 años después, ¿no? Esta continuidad es también un ejercicio de gratitud para que las nuevas generaciones que probablemente ya no identifican las brechas o las problemáticas de género de manera tan aguda como lo tuvieron las generaciones previas, podamos comprender que el que estemos hoy hablando de 27 diseñadoras es gracias a estas que en 1965 comenzaran a trazar un camino para que quienes lo hacen ahora con mayor libertad y soltura puedan también seguir construyendo este ejercicio de escritura de historia hacia el futuro. Así, qué maravilla poder tener una exposición que ya tiene un libro. Esto es algo que no sucede todo el tiempo y en los museos nos hace sentir muy orgullosos y esperamos que disfruten mucho la exposición y que disfruten muchísimo el libro. Creo que es algo que todas las personas que amamos los libros deberíamos de tener en nuestro librero. Gracias.